¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos viendo el segundo capítulo de esta serie de videos de computación desde cero con ejemplos prácticos. Vamos a ver aquí algunas imágenes retomando un poco el capítulo uno, donde hablábamos acerca de la historia de la computación y veíamos algunas cosas que tienen que ver con cómo ha ido evolucionando la computadora como concepto desde que eran unas computadoras enormes que eran del tamaño de un cuarto o de una casa incluso, y ahora pues tenemos unas computadoras tan pequeñas como incluso un reloj. Si estamos familiarizados con el concepto de smartwatch, pues ya incluso ahora los relojes ya también son computadoras prácticamente si tenemos uno con pantalla o que es táctil, etcétera, ¿no? Vemos aquí algunas imágenes de ejemplo de cómo es que han ido evolucionando las computadoras, como retomando el capítulo anterior. En la primera imagen vemos cómo hay computadoras de diferentes épocas, por llamarlo así. Una computadora, incluso ahí se ve la manzanita de Apple, donde pues todavía tiene un monitor con letras en verde, que eran de las primeras que salieron. Vemos una laptop al centro y vemos del lado derecho una pantalla que aparentemente es táctil, es una pantalla muy grande, y debajo un pequeño monitor donde aparentemente también se está programando, ¿no? para ella. Vemos en la siguiente imagen a una operadora dentro de una empresa. Dentro puede ser un almacén, puede ser alguna empresa de fabricación, etcétera. Y vemos cómo ella está monitoreando o consultando información en 4 monitores, ¿no? Que se ven ahí al fondo. Ellos pueden estar monitoreando, no sé, se me ocurre una línea del metro, pueden estar monitoreando cómo está la producción de una planta de fabricación, etcétera, ¿no? Vemos en la siguiente imagen una computadora, cómo es que se compone y cómo es que se ven todos los periféricos, que en este caso es una impresora, un monitor o una pantalla, por llamarlo así. Vemos ahí un mouse, un teclado, vemos un CPU, que es la unidad central de procesamiento. Ya habíamos visto ese concepto en el capítulo anterior. Vemos un cajón portamonedas donde nosotros podemos incluso pues tenerlo normalmente en un punto de venta. Vemos debajo de esta imagen una imagen de un teclado que se llama teclado programable, donde ya ni siquiera tiene las letras como tal que nosotros vemos comúnmente en un teclado, sino que ya tienen, cada tecla puede tener una función específica. No sé, una tecla para cobro, una tecla para ingresar un producto, una tecla con un código de servicio, etcétera, y un teclado numérico y algunas otras funciones por ahí. Vemos por ahí del lado izquierdo, en la parte inferior, una imagen de una terminal portátil donde están, en este caso en la imagen se ve que está leyendo un código de barras, se ve un haz de color verde y pues la computadora como tal es una terminal, es como una mezcla entre teléfono y una computadora robusta. Es una computadora portátil que se utiliza mucho en almacenes o en aplicaciones logísticas. Los periféricos o dispositivos son aquellas piezas que no integran el núcleo del sistema, sino que se conectan e interactúan de manera auxiliar. ¿Cuáles son los periféricos? Pues todos los dispositivos que vemos en la computadora alrededor del CPU o unidad de procesamiento. Un CPU o unidad de procesamiento como tal, digamos que es el centro de la computadora, y a su alrededor se conectan cantidad de dispositivos muy diversa. Por ejemplo, vemos aquí un micrófono, un escáner, una cámara de video o cámara web, un teclado, un mouse, un proyector, un monitor, altavoces o bocinas y auriculares o llamados audífonos también. Tenemos una impresora, pero como esto pueden ser muchas cosas, podemos instalar, podemos, no sé, conectar un plotter, podemos conectar algunos otros dispositivos como algunos almacenamiento externo, alguna memoria USB, etcétera. Todo eso que vemos afuera, que nosotros conectamos hacia nuestro CPU o hacia nuestra laptop, se llaman periféricos. Y todos esos son los dispositivos que sí nosotros podemos manipular. Sí, nosotros podemos manipularlos, nosotros podemos utilizarlos, conectarlos, podemos prescindir de ellos. Probablemente una computadora nos pida como básico un mouse, un teclado y un monitor quizás para ver cuáles son los mensajes que nos quiere dar el CPU. Vemos ahora los componentes internos. Los componentes internos sí integran en el núcleo del sistema y son partes básicas.
sin las cuales una computadora no puede funcionar. Por ejemplo, una tarjeta madre que vemos aquí tenemos una imagen en la parte superior izquierda, tenemos una tarjeta madre. De hecho, todos estos componentes normalmente no los tenemos a la vista, a excepción de un monitor y un CPU que se ven por ahí del lado derecho inferior, pero todo lo demás no lo tenemos a la vista. Tendríamos que destapar un CPU, tendríamos que destapar una laptop o que abrir, pues sí, del dispositivo del que queramos saber cuáles son las piezas. Vemos un disco duro, vemos por ahí algunas tarjetas con unos puertos, vemos una unidad de almacenamiento en la parte central inferior. Es un SSD, por ahí se ve un ventilador. Ese ventilador normalmente va arriba del procesador. El procesador es el que está en el centro, en la parte superior. Entonces normalmente esos dos van juntos porque el ventilador lo que hace es disipar el calor para que el procesador no se sobrecaliente mientras trabaja, ¿no? Vemos por ahí alguna unidad de CD-ROM externa y bueno, como esa básicamente sería como un periférico, pero vemos interno, vemos una fuente de poder, esa que dice 650. También tenemos por ahí en rojo un par de memorias RAM. Todo eso que no se ve y que no lo podemos nosotros extraer, eso se le llama componentes del CPU. Son componentes internos. Y ahí en la lista podemos ver, por ejemplo, procesador, memoria RAM, fuente de energía, tarjeta madre y almacenamiento. Aquí podemos ver más a detalle una tarjeta madre o una motherboard. Y los conceptos son los mismos: procesador, memoria RAM, fuente de energía, tarjeta madre y almacenamiento. Todos esos dispositivos que nosotros veíamos hace un rato o hace un momento independientes, todos esos se instalan adentro de la computadora conectados a esta tarjeta madre. Vemos, por ejemplo, del lado derecho superior, dice Zócalo CPU, ahí se pone el procesador. Vemos por ahí en morado un puerto que se llama puerto paralelo, que prácticamente ahora ya no se utiliza. En la actualidad ese puerto ya no viene en las computadoras. Es un puerto que se utilizaba mucho para impresoras normalmente. Vemos a su lado donde dice USB, que son ahora los puertos que se utilizan más. Vemos puertos que dicen puerto joystick. Vemos unos que dicen ranuras PCI, ranuras CNR, ranura AGP. Esas ranuras, que son como unas líneas verticales que se ven ahí, normalmente ahí se instalan unas tarjetas se les llama tarjetas de expansión, y esas tarjetas lo que hacen es agregar puertos a nuestro CPU. Con eso agregamos funcionalidad. Por ejemplo, ahí se puede instalar una tarjeta de video. Esa tarjeta de video puede tener memoria independiente y pues obviamente nos ayuda a tener un mejor rendimiento para el video de nuestra computadora. Y bueno, como esos hay muchos puertos que ya incluso aquí de esta imagen ya son obsoletos, como les decía, el puerto paralelo. Por ahí algunos puertos que tienen que ver con el teclado y el mouse, que también ya hay algunos que ya no se utilizan, ya se utilizan más los puertos USB. Vemos por ahí un lugar del lado izquierdo inferior, dice batería. Esa batería es una batería que ayuda a que guardemos la información más básica de la computadora dentro de una cosa que se llama BIOS. Es un pequeño software que vive dentro de ese CPU, dentro de ese motherboard, y que nos ayuda a tener un arranque de la computadora como tal. Vemos del lado derecho inferior los conectores de memorias DDR. Esas que vimos en la imagen anterior en rojo se conectan en esos zócalos. Entonces aquí podemos ver cómo todos estos componentes internos se conectan a una tarjeta madre. Ahora vemos cómo es que una tarjeta madre puede tener diferentes tamaños. Del lado izquierdo vemos una tarjeta madre de una computadora de escritorio. Si la vemos, tiene pues muchas ranuras de expansión. Vemos en el centro una imagen donde no se ven ranuras tan grandes o tan definidas. ¿Por qué? Porque esa tarjeta madre es de una laptop. Entonces vemos los puertos más bien como laterales, porque esos puertos son los que ya se asoman en la laptop para poner nosotros nuestros dispositivos USB, incluso para conectar un disco duro o una memoria. Ya todo lo vemos de manera lateral, porque al final recordemos que en una laptop debemos optimizar espacios.
El ventilador se ve también muy pequeño. Vemos por ahí unas tarjetas, más bien unas ranuras para tarjeta de memoria RAM que se ven en el centro, en la parte inferior. Esas que parece que tienen unas etiquetas de código de barras, esas, ahí van unas memorias que son más pequeñas porque deben ser más compactas precisamente por el tamaño de una laptop. Vemos del lado derecho una imagen donde vemos ahora un componente de un teléfono celular y aplica lo mismo. Los componentes deben ser más pequeños, deben ser más eficientes, deben consumir menos energía. ¿Por qué? Pues porque es un dispositivo móvil. Y por eso es que los precios no varían mucho entre estas tres diferentes computadoras, ya sea un CPU, una laptop o un teléfono celular, porque al final de cuentas tienen la misma tecnología en diferentes tamaños. Aquí lo vemos, cómo es que ha evolucionado también un poco los tamaños en un CPU. El CPU del lado izquierdo es un CPU común hasta hace algunos años. Normalmente el tamaño era aproximadamente unos 30 centímetros por unos 40 o 50 centímetros de profundidad y otros 50 centímetros de altura. En la segunda imagen vemos ahora un CPU, pero como más delgado, una tendencia de poder eficientar los tamaños. Eso se ve mucho en oficinas, por ejemplo, o incluso cuando nosotros hacemos una computadora o armamos una computadora, lo que se llama ensamblar una computadora, también hay unos gabinetes que son muy, muy delgados, precisamente eficientando el espacio. No cualquier tarjeta madre o motherboard es compatible con cualquiera de estos gabinetes, pero al final de cuentas lo que podemos ver justamente es una tendencia a reducir espacios. Y del lado derecho vemos una mini computadora, se podría decir, o mini CPU. Esos en la actualidad están comenzando a ser como una tendencia. Ya tienen algunos años en el mercado, pero finalmente en unas oficinas o en el trabajo o incluso en el hogar, pues esta puede ser una muy buena alternativa porque puede ser que este CPU, este mini CPU, no mida más de 10 o 15 centímetros máximo por cada uno de sus lados y de altura unos 3 centímetros o 4, y con eso pues lo hacemos mucho más ligero. Ese mini CPU se puede poner incluso detrás de un monitor y nos ocupa mucho menos espacio. Vemos como todos esos puertos que antes veíamos tan dispersos, ahora los vemos en un pequeño cuadro, todos conectados o listos para recibir una conexión. ¿Qué ejemplos prácticos podemos tener o para qué nos puede funcionar toda la información que les he dado hasta el momento y en el capítulo 1 también? Primero, para identificar errores básicos. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos un CPU con un monitor, pero por alguna razón olvidamos instalar un teclado y un mouse, por ejemplo, el monitor nos lo va a decir, nos va a mandar un código de error, nos va a decir no detecto un mouse presente ni un teclado. Podemos ver algunos errores básicos que se refieren también a memoria o a disco, etcétera. El hecho de que nosotros hayamos ya visto este tipo de información también nos va a ayudar a entender. Si nos habla de memoria RAM, sabemos de qué se trata, sabemos que es una memoria temporal o memoria que nos ayuda a llevar a cabo el arranque de la computadora o ejecutar algunas aplicaciones. Si nos habla de disco duro, entonces ya sabemos que es almacenamiento y sabemos que probablemente necesitamos un disco duro más amplio o que a lo mejor el disco duro tiene algún tipo de error, etcétera, pero ya sabemos de qué va el error que nos muestra. Otra cosa para que nos pueda funcionar toda esta información es para cuando vamos a pedir soporte técnico. Imaginémonos que le hablamos a la marca de nuestra computadora, puede ser Acer, puede ser Dell, puede ser HP, etcétera. Y normalmente del otro lado del teléfono o en el chat ahora con WhatsApp, etcétera, nos van a preguntar modelo, nos van a preguntar algunas cosas técnicas que pues ya con esta pequeña información que ya les hemos dado, pues ya podemos entender de qué nos hablan y podemos incluso ya identificar si tenemos un error en el teclado, si tenemos algún error o alguna conexión mal instalada, o si nos dicen, por favor revise que esté conectado un cable HDMI, ya sabemos de qué nos hablan, un cable USB, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, toda esta información que hasta ahorita hemos visto nos puede ayudar para pedir soporte técnico. Otra cosa para lo que nos puede ayudar esta información es para valorar si una inversión en reparación
puede ser mejor que una inversión en un dispositivo nuevo. Mismo caso, puede ser que tenemos un conocido que maneja o sabe armar una computadora o nos puede revisar una computadora, pero puede ser el caso en el que nosotros tenemos que llevar esto a una tienda de cómputo o algún centro donde lo tengan que diagnosticar, y no es lo mismo llegar y que nos hablen de que probablemente una computadora se puede expandir porque le pueden poner un disco duro más grande, o que nos digan que la memoria RAM ya está limitada y no se puede expandir o no se puede actualizar. Si nosotros ya sabemos un poco de los conceptos que hemos hablado y podemos ubicar nuestra computadora en ese sentido, pues ya lo que nos diga quien nos esté haciendo el diagnóstico se nos va a hacer mucho más sencillo, y con esta información nosotros ya podemos decidir si nos conviene actualizar una computadora o invertir en una nueva computadora. En esta imagen podemos ver algunos puertos que son utilizados en la actualidad. Por ejemplo, hay un puerto, vamos a ver la lista que tenemos en el centro, dice serial, paralelo. Esos puertos prácticamente ya no los estamos viendo en este CPU, en esta imagen, porque son puertos que se utilizan todavía los he visto en algunas empresas, porque se utilizan mucho, por ejemplo, para instalar algún programa, para comunicar algunos módems, para comunicar algunos dispositivos que ya tienen muchos años trabajando, por ejemplo, pero ya los puertos como tal ya no son tan utilizados. Por eso ya no los vemos en este CPU, que trate de poner una imagen pues lo más reciente posible. Vemos un puerto PS2. Ese puerto PS2 es el que vemos en la imagen en la parte superior izquierda, uno que se ve como redondo, que incluso tiene ahí mitad morado y mitad verde, porque ese PS2 nos puede funcionar para un teclado o para un mouse. Anteriormente había uno para cada uno de esos dispositivos, pero como les digo, ha ganado mucha fuerza el puerto USB, y por eso es que ahora ya las computadoras tienen muchos puertos USB o tienen más puertos USB. El puerto USB se llama así porque quiere decir Universal Serial Bus. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que en el puerto USB podemos poner diferentes dispositivos. Por eso es que dice que es universal, porque ya muchas cosas se pueden conectar en ese puerto. El puerto VGA, por ejemplo, es un puerto que se utiliza básicamente para conectar un monitor, pero también ya está en desuso. Todavía vemos muchos CPUs y muchas computadoras que lo tienen, incluso actuales, porque hay monitores que pues nada más tienen ese puerto para recibir el video. Pero ya los nuevos modelos de monitor ya no utilizan ese puerto, utilizan un puerto que se llama HDMI, que lo vemos por ahí también en negrita. HDMI es básicamente para transmitir multimedia. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo enviar no solamente video, sino también audio, por ejemplo, a una pantalla de una televisión o a un monitor. Yo le puedo enviar también el audio con ese cable. Vemos por ahí RJ45, que es pues el cable de red, lo que conocemos como cable de red. Por ahí en el monitor se ve, es el pequeño cuadro que se tiene en la placa plateada, casi en el límite inferior. Se ve un cuadrito y ahí es donde entra un cable de red. Ese cable de red es el más básico que se tiene en un CPU. ¿Por qué? Porque normalmente el CPU no está pensado para tener una tarjeta Wi-Fi, pero sí se puede poner. Se puede poner una tarjeta Wi-Fi ya sea en uno de esos zócalos de expansión que se veían en las imágenes anteriores, o ahora también existen las tarjetas Wi-Fi en versión USB. Entonces, si nosotros no tenemos eso, pues un cable de red sí se puede instalar siempre en una computadora en el puerto de RJ45. Y por ahí tenemos estos puertos que son como redondos, que más bien ya son como para un jack, ya sea para unas bocinas, para un micrófono, para unos audífonos, etcétera. Y pues para eso son esos pequeños orificios que hasta la fecha pues siguen siendo los que se utilizan. Y pues ya también vemos que los van desplazando. Por ejemplo, los celulares ya no tienen ese puerto, ya ahora empiezan a tener comunicación vía Bluetooth con sus dispositivos o con sus audífonos, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué nos funcionan todos estos puertos? Pues ya lo habíamos mencionado, para impresoras, para escáneres,
para lectores de códigos de barras, para conectar básculas, para conectar monitores o pantallas, para conectar tarjetas alámbricas, que son las RJ45, o Wi-Fi, que son por USB, o por tarjeta de expansión, para conectar audífonos, bocinas o micrófonos. Aquí tenemos en la parte de software 2 softwares diferentes. Eso lo vamos a ver también en cualquier computadora. No sé si a alguien le ha tocado, estoy casi seguro que a todos nos ha pasado, que de pronto la computadora la acabamos de encender, presionamos el botón de encendido y no entra el famoso Windows. No entra, pero sí nos muestra una pantalla en negro con unas letras o con un mensaje. Ese mensaje nos lo manda un sistema que entra antes del sistema operativo, que es la BIOS. La BIOS significa Basic Input Output System, o sea, sistema básico de entradas y salidas. ¿Eso qué quiere decir? Que es un pequeño software que vive dentro del CPU, dentro de la tarjeta madre, que se encarga de hacer unas rutinas como pruebas de arranque, configuración de CMOS, que dentro de muchas cosas o entre muchas cosas también guarda la hora, por ejemplo, la región, los componentes básicos, etcétera. Y con eso es que, pues, básicamente puede arrancar una computadora. La BIOS también ayuda con la carga del sistema operativo, pero es anterior al sistema operativo. Puedo yo no tener nada instalado, pero la BIOS siempre lo va a tener. Puedo yo estar armando una computadora desde cero, pero una BIOS siempre va a venir. Y esa BIOS nos va a decir cómo es que yo debo instalar todo lo que viene, todo un sistema operativo, ya sea que elija Linux, que elija Mac, que elija Windows, etcétera. Todo sucede después de cargar la BIOS. Y lo mismo con los controladores también se instalan después de la BIOS. Y ese software BIOS es el que nos ayuda a cargarlos de inicio antes del sistema también. Y por el otro lado vemos en amarillo el sistema operativo. Ese es el que todos conocemos, es la parte bonita de la computadora, que es la parte gráfica, la que tiene imágenes, la que ya empieza con Office, ya tiene un escritorio, tiene pues toda la organización que ya conocemos con carpetas, etcétera. Ese es el sistema operativo y es en el que pues nosotros ya llevamos a cabo todas nuestras tareas. ¿Ok? La BIOS casi nadie lo conocemos como tal o casi nadie lo identificamos, pero todos lo hemos visto. Y el sistema operativo es en el que ya nosotros trabajamos. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Dentro del sistema operativo se instalan todas las aplicaciones tal cual lo hemos dicho. Y eso puede ser Windows, Mac o Linux, por ejemplo. Aquí vemos en imagen la diferencia entre la BIOS y el sistema operativo. Si lo vemos en el BIOS, básicamente todo lo hacemos con el teclado. En algunas versiones ya también se puede utilizar el mouse, pero como vemos, esas configuraciones son tan básicas que no se recomienda que las utilice o que las manipule una persona comúnmente. Aquí sí, yo les hago la invitación a que esto lo haga una persona que se especializa en computadoras. Llamemos de técnico, llamemos de ingeniero, llamemos de comercio de cómputo, pero sí no se puede o no se recomienda que se manipule nada más así, porque sí tiene bastantes cosas que pueden incluso dejarnos pues inservible una computadora. Del otro lado vemos el sistema operativo. Ese es totalmente ya listo para que un usuario pueda hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. A veces tenemos ese respeto a las computadoras, a veces les tenemos incluso miedo a utilizarlas, pero lo peor que puede suceder es que se dañe o se corrompa ese sistema operativo, pero siempre va a haber alguna manera de poder recuperar la información que se tenga y pues ahora sí que restaurarla en la medida de lo posible y volver a dejar el sistema listo para que se vuelva a utilizar. Entonces, pues esta es la diferencia entre la parte de software básica y la parte de software gráfica, que ya es la común para todos los usuarios. Vemos aquí ya un CPU donde estamos ya conectando todo. Vemos, por ejemplo, cómo ya le están poniendo en los puertos USB todos los dispositivos. Vemos por ahí y alcanzamos a identificar donde dice HDMI. Estamos conectando toda la computadora y está lista para ser encendida.
prácticamente todos hemos conectado una computadora, creo yo, y si no todos, pues hemos visto al menos cómo se conecta. Debemos de perderle ese miedo. Las computadoras normalmente tienen un manual y si no lo tienen, pues con mucho gusto aquí nos pueden dejar la pregunta y les podemos ayudar con todo lo que requieran para la conexión de una computadora. Y del otro lado ya vemos el sistema operativo trabajando con todo ya conectado. En la siguiente sesión, en el siguiente capítulo, vamos ya a comenzar o vamos a entrar en materia con lo que tiene que ver con Windows. Me enfoco en Windows porque es prácticamente el sistema que más se utiliza, pero pues sabemos, hay otros sistemas operativos. Por lo pronto, en el próximo capítulo vamos a hablar de Windows, de sus programas, de su escritorio, de las configuraciones que de alguna manera son más básicas, de las cosas que vamos a necesitar o podemos necesitar en nuestra vida diaria. Les agradezco mucho el haber visto este video. Les invito a que se suscriban, a que le den like y a que compartan. Muchas gracias.